El Evangelio de San Lucas describe de una manera particular toda la vida de Cristo como un camino hacia Jerusalén. Incluso para esto no guarda, digamos, a veces el orden, los lugares o acontecimientos. Hay algunas transposiciones, pero ha tenido no una intención, digamos, de falsificación cronológica o histórica, sino el de presentar la vida de Jesús como una ascensión a Jerusalén, es decir, como una ascensión hacia la cruz, que lo espera en Jerusalén. Desde que Jesús se pone en marcha en su vida pública, va presentado así dramáticamente como un lento camino hacia la cruz. Y aquí es el momento en el cual el Señor empieza de una manera decisiva ese camino, luego de haber predicado en la Galilea y en la Samaria. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Es decir, va a llegar el momento. Jesús empieza el camino y lo empieza con decisión, lo empieza con claridad. El segundo libro de San Lucas, que va muy unido a este Evangelio, son los Hechos de los Apóstoles, donde las cosas se describen en un movimiento inverso. El Evangelio es Jesús que camina hacia Jerusalén, hacia la cruz. Los Hechos de los Apóstoles, desde la cruz, los apóstoles se dispersan o se desparraman para llevar el anuncio de Cristo a la Judea, a la Samaria, a la Galilea y desde allí hasta los confines de la tierra. Es decir, el camino de Cristo hacia la cruz en la cual está nuestra salvación y luego la Iglesia que tiene que difundir el anuncio y transmitir la gracia de la salvación. Jesús, decíamos, se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Él sabe lo que va a pasar, sabe que va a morir en la cruz, sabe que la cruz lo está esperando y sin embargo camina decididamente hacia la muerte. Por eso, en esa decisión de Cristo, en esa entrega que hace Cristo de su vida libre y voluntariamente, nadie me la quita, yo la doy, dice, la da para cumplir la voluntad del Padre, la da por amor nuestro. En esa decisión de Cristo, para seguir su vocación, el mandato divino, la misión que el Padre le ha confiado, tiene fundamento la actitud que debe tener el discípulo de Cristo. Es decir, la actitud del corazón de Cristo, del amor de Cristo hacia nosotros, puede caminar sin vacilación hacia la cruz. Nuestro seguimiento de Cristo también tiene que ser un seguimiento sin vacilación, un seguimiento sin condiciones, un seguimiento sin límites. En esa actitud de Cristo se funda la actitud que Cristo exige a los discípulos. Y aquí señala una triple actitud. La señala con palabras que a lo mejor no hay que tomarlas en su plena literalidad, pero que sí nos están indicando un desprendimiento profundo. Hay como tres condiciones que Cristo pone a aquel que lo quiere seguir. La primera es de la pobreza. Te seguiré donde quiera que vayas. Jesús dice, los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, la primera condición es la pobreza, entendida como el desprendimiento de las cosas materiales. No es la pobreza por la pobreza misma. Eso pasa lo mismo que pasa con el silencio en la oración. Para hacer oración, para hablar con Dios, tenemos que hacer silencio, pero un silencio para llenarlo de Dios, no un silencio de aburrimiento. Lo mismo pasa con la pobreza, desprendernos de las cosas materiales, pero no es la pobreza por la pobreza misma. La pobreza por sí misma no es una virtud. Uno puede ser pobre porque no tiene más remedio y estar desesperadamente prendido con el corazón a las pocas cosas que tiene, o tener el corazón cargado de envidia hacia aquel que tiene un poquitito más que yo. Y eso no es pobreza, por más que económicamente el tipo esté bajo cero. Eso no es pobreza. La pobreza es, antes que nada, un desprendimiento interior de las cosas, que puede hacerse también exterior si el Señor lo pide. Y de hecho, el Señor a algunos se lo pide, sobre todo en su seguimiento para ser discípulos, para ser apóstoles. Aquellos que por seguir a Cristo se comprometen, digamos, a la pobreza con un voto, renuncian al derecho de propiedad o de posesión sobre los bienes materiales. Esa es una forma de pobreza concreta, de pobreza real. Eso Cristo se lo pide a algunos.
no necesariamente a todos. No es antes que nada entonces la pobreza sociológica, mucho menos es la pobreza como la quieren entender los teólogos de la liberación y afines, ¿cierto? Con un sentido dialéctico, con un sentido de lucha de clases, con un sentido de odio o de resentimiento. La pobreza del cristiano es antes que nada libertad en frente a las cosas. Es antes que nada desprendimiento interior. Es saber que nuestro corazón está hecho para Dios y que no lo puede llenar ninguna criatura. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al lugar que Dios nos da en la vida, de acuerdo a nuestra misión, podremos tener más o menos. Podremos usar de las cosas o podremos prescindir de ellas. Pero la pobreza fundamental es la que está en el interior, el desprendimiento de las cosas. Es aquella actitud que expresa tan maravillosamente las palabras de Job y que esa expresión que antes se solía colocar en los recordatorios de los difuntos queridos, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, estar dispuesto tanto a tener como a no tener, y esa es la voluntad de Dios. Es no dejar que el dinero, incluso cuando lo tenemos, se nos pegue al corazón, de tal manera que se transforma en una idolatría, como lo dice también la Escritura, la codicia que es una idolatría. Es el sentido que tienen las palabras de Cristo. No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Es decir, servir a las riquezas. No hace mucho tiempo me consultaba un profesional y me decía, tengo entre manos un negocio que en media hora me va a dar la cifra X, de 50.000 australes. Dice, pero mi conciencia me dice que no. Si no lo hago, tardaré más de un mes en ganar eso. Pero mi conciencia me dice que no. Entonces, no lo hago. Esa es pobreza. Enfrente a una ocasión, a una tentación concreta, que me llena el bolsillo con una acción deshonesta, quedándome con dinero que no me corresponde, aunque lo haga con todas las determinaciones, digo no. Prefiero estar en paz con Dios y en paz con mi conciencia. Prefiero conservar en mi alma la gracia de Cristo. Eso es pobreza. Que uno no se desprenda en ese momento del dinero que ha ganado honradamente o de la oportunidad de un buen trabajo y un buen negocio. Pero si la cosa es torcida, no, aunque me llene el bolsillo. Esa es la actitud del discípulo de Cristo, de todo discípulo de Cristo. Aunque Dios no lo llame necesariamente a una vida más intensa de entrega en el apostolado, como puede ser el sacerdocio y la vida religiosa. Pero todo el que sigue a Cristo tiene que procurar crear en su alma, en su corazón, ese desprendimiento de las cosas creadas, esa libertad en frente a las cosas. ¿Hasta qué grado tendrá que manifestarse después? En la práctica, en el ejercicio. Eso depende de la vocación de cada uno. Ciertamente la cosa es clara en el religioso, y debería serlo también el que sigue a Cristo en el sacerdocio, aunque no sea religioso, aunque no tenga voto de pobreza. Está llamado lo mismo a la pobreza, es decir, a no tener más de aquello que es necesario. La segunda es un desprendimiento que puede resultar más difícil, y el Señor lo pone con expresiones muy duras. Sígueme, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. No hay que tomarlo necesariamente de una manera literal. En la primera lectura veíamos que Eliseo le dice al profeta Elías que lo llama a seguirlo para anunciar la palabra de Dios, permíteme que vaya primero a besar a mi padre y a mi madre, y Elías le dice, ¿quién te lo impide? A lo que se refiere aquí es fundamentalmente a una actitud de desprendimiento. No es que el discípulo de Cristo no tenga que amar a su familia y a sus padres, es una obligación cristiana, de ley natural, expresada en los mandamientos de Dios y reforzada por Cristo. Es decir, en cierto modo, tiene que amarlo más que los otros, porque los ama ordenadamente, los ama en caridad sobrenatural, porque quiere para ellos el bien, el mismo bien que Dios quiere para ellos. Esa es la actitud del discípulo de Cristo. No es un desarraigado, no es un desamorado de su familia, pero sabe que el seguimiento de Cristo es más importante incluso que todas las relaciones humanas, que todos los afectos humanos, por más fuertes que puedan ser. Es la actitud que puede tener aquel que quiere, sí que se da, es un problema que se da de una manera particular. Llevo muchos años en seminario y conozco el problema. Es la actitud que se da en el hijo que quiere, siente el llamado de Cristo, siente el llamado de Cristo para ser sacerdote,
y encuentra la oposición en su casa, en su familia. Muchos padres que se dicen cristianos incluso preferirían que les saliera un hijo bobo y no un hijo cura. Y peor todavía con las vocaciones religiosas. Y también lo digo a veces en familias que se llaman cristianas. Que haya curas, que haya monjas, recemos por las vocaciones, pero no la mía, la del otro. Y entonces preferirían que la hija consiguiera trabajo con las gatitas de porcel, pero que no se metiera en el convento. Es decir, cualquier cosa menos, como si fuera una desgracia, lo que es una bendición de Dios. Qué cosa es el espíritu de alguien que se llama cristiano. Qué falta de fe. Pero bueno, muchas veces una joven tiene que enfrentarse a esa situación. Y en ese momento, ¿qué es lo que prima? Es el llamado de Cristo. Ahí es donde aparece la oposición. Hay que amar a los padres, es un mandamiento de Dios, hay que amarlos en caridad. Pero si en algún momento ese amor se transforma en mi vida un obstáculo que me impide seguir a Cristo, entonces hay que amar más a Dios y a los hombres. Es lo mismo si uno sintiera, si por el apostolado Cristo lo llamara a una vocación más difícil, como es la vocación misionera. Uno ama y tiene que amar en caridad no solamente a sus padres, sino también a la patria. Pero a lo mejor el Señor me llama a servirlo en otro rincón del mundo, en otra cultura, en otra lengua, en otra civilización, a distancia de la tierra en que nací. Y podré sentir en mi corazón todo el dolor del apartamiento de mi casa y del apartamiento de mi tierra y de mi patria. Pero si es el llamado de Dios, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre aquellas cosas que nos son más queridas. Y si aquellas cosas que más queremos se transforman para nosotros en ocasión de apartamiento de Dios o en ocasión de pecado, entonces la opción está clara. Tiene que primar el llamado, la voluntad de Dios. Es la disposición del cristiano. Es lo que tiene que haber tenido Cristo en su corazón cuando empieza este camino decisivo hacia la cruz. ¿O se creen que a Cristo no le costó despedirse de su madre, de la Virgen María? Y que él no sabía perfectamente acaso todo el dolor que iba a causar en el corazón de madre, y qué madre, y de madre inocente que no merecía por sus culpas, porque no tiene pecado, que no merecía el castigo. Cristo lo sabía, y sin embargo se arranca de ella, se arranca de su madre, como en el momento decisivo de la pasión se arranca de aquellos apóstoles que lo habían acompañado durante la oración en el huerto. Y la última parece que hace también relación a la familia, pero en realidad es un poco otra cosa. Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Esto se refiere no tanto a la cosa literal, lo vimos en la primera lectura, de despedirse de la familia para seguir a Cristo, sino que se refiere a las distracciones, es decir, a las excusas que podemos encontrar para no seguir a Cristo o para no seguirlo ya. Pone esto, permíteme despedirme de los míos, como podría haber dicho, te seguiré, Señor, pero primero me dejé la plancha enchufada, la voy a desenchufar y después vengo. O sea, todas esas distracciones o excusas tontas que a veces ponemos. Voy a hacer el propósito de ahora en adelante de tal cosa, y se lo ofrezco a Dios. Bueno, pero voy a empezar pasado mañana, porque mañana tengo un examen, entonces lo dejo para pasado mañana. De ahora en adelante voy a hacerte, sí, pero claro, menos en tal y tal circunstancia. Es decir, las pequeñas excusas, las pequeñas mezquindades que se cruzan a veces para obstaculizar nuestra buena voluntad en el seguimiento de Cristo, en el llamado a la santidad, en el llamado a la perfección, en el crecimiento de nuestra alma. Esas son entonces, como en tres campos, las condiciones que Cristo pone para su seguimiento. El desprendimiento interior de los bienes materiales, el desprendimiento interior, es decir, la libertad frente a los afectos humanos, y la generosidad que no se detiene en mezquindades, que no se detiene en pequeñeces, que no se detiene en excusas. ¿Cuál es el motivo o el ejemplo? El motivo o el ejemplo es que esa fue la actitud de Cristo, de una generosidad sin límites y de un desprendimiento fundamental, un desprendimiento radical de todas aquellas cosas que podían impedir su misión. Y por último, aquella frase tan conocida: el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Es decir, cuando uno encuentra a Cristo, y el encuentro con Cristo significa en su vida una conversión, un cambio de vida, cuando uno tiene que dejar cosas o desprenderse de cosas para seguir a Cristo, el mirar atrás nos lleva a lo que dice el literato, no recuerdo si es una novela o una película, que
pensamiento era: no hay que evocar los fantasmas del pasado. Es decir, no hay que vivir de nostalgia, y mucho menos de la nostalgia del pecado. Si hemos decidido seguir a Cristo, si en nuestra vida ha habido un cambio, no vivir mirando hacia atrás, llorando aquellas cosas que dejé o aquellas cosas de las cuales me desprendí, diciéndole al Señor como quien se lo echa en cara: sí, Señor, yo te he seguido, pero mirá lo que tuve que dejar. Mirá lo que tuve que dejar. Me vine al seminario, Señor, pero dejé la noviecita llorar. Me vine al seminario, pero dejé la moto, qué sé yo, cualquier cosa. Y mucho menos la nostalgia de aquellas cosas que en nuestra vida han sido desorden, que en nuestra vida han sido pecado. El arrepentirnos de aquello que han sido oportunidades fallidas de entrar por un mal camino, de pecar, de ofender a Dios. Es decir, todo lo que podemos resumir diciendo en palabras de San Pablo, lo que sería la nostalgia del hombre viejo, del hombre carnal, del hombre del pecado. Es decir, no arrepentirnos de seguir a Cristo, cargar la cruz, pero cargarla no como quien está llevando un peso insoportable y quejándose todo el tiempo: mirá lo que tengo que cargar, sino cargarla con alegría, levantarla no como un peso mortal, sino como una enseña, como un estandarte, como una bandera. Seguir a Cristo con alegría, mirando hacia adelante, no hacia aquello que a lo mejor hemos dejado, sino hacia aquella verdadera libertad que el Señor nos ofrece en su seguimiento. Y aun cuando esa mirada nos presente como le presentaba a Cristo en su camino, la cruz del Calvario allá adelante, sabemos que pasando por ella llegaremos a estar unidos con Cristo en el triunfo y en la resurrección.